¿Qué tal, gente? Bueno, una lástima. Se me cayó el celular cuando lo agarré, apreté y se me cortó. Quería grabar todo continuado. Acá vienen los cables que van para, digamos, la parte de arriba. Que vieron la combinada que no se encontraba dónde. Están ahí los cables. Obviamente estamos del lado de afuera.
esa caja te la... Yo te había dicho que te la movía. Sí, no Estaba acá. Sí. Y esto vuela hasta arriba, que acá esta caja que no sé qué relevante que tiene, va a quedar en otra. Vamos a agrandar la ventana. ¿Está bien? Bueno, acá ya descubrimos dónde venían los cables, esto los podemos cortar. Qué lástima que se me cayó el celular y se cortó, pero quería hacerlo todo en tiempo real. Pero bueno, es una horita y pico de obra. Bueno, mientras el trompa le da instrucciones a los albañiles, nada, una lástima porque estaba grabando todo en tiempo real, se me cayó cuando lo agarré, bueno, se presionó y se cortó la grabación. Pero aprovecho para hacerles una devolución sobre la pinza de puntas total, que ya vengo trabajando hace mucho con ella, para que no tengan que esperar de otros canales, devoluciones y demás, o tomas de contacto. Nada, es una pinza que trabaja en obra, con sus grip trick componente, rojo, verde, gris. Tenemos unas orejitas para, bueno, circunstancialmente atarlas en altura, con sus puntas afinadas hacia adelante. Una mordida interesante, es de alta palanca. ¿Qué quiere decir que es de alta palanca? Que le anexa o nos resta un 30% de fuerza al momento de cortar un cable. Después, bueno, tenemos un área secundaria de apriete dentada con una muy linda terminación. Y bueno, ahora voy a hacer unas pruebitas a ver si se mueven los grips y ese tipo de cosas. Pero la pinza va muy bien. En otros canales ya la están usando hace mucho tiempo. Bueno, lavadero, falta el lavadero. Tiene los materiales eléctricos justos, pero bueno, no es demasiado complejo esto. A ver si me desocupa en el baño.
cable.